Muy bien, vamos a leer, hermanos, el libro de Filemón como punto de partida, versículo 4 y versículo 5. Hoy, hermanos, terminaremos la introducción. ¿Y por qué es importante una introducción? Pues, hermanos, valga la redundancia, esta nos lleva o nos coloca o nos introduce precisamente en el libro, ¿no? Para que entendamos algunas particularidades. Entonces, hermanos, oremos, presentemos delante de Dios esta segunda enseñanza y demos gracias a aquel que nos ha llamado. Señor, nuevamente, Padre, estamos delante de ti, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has llamado, Padre, porque eres tú, Señor, que nos has atraído solo por tu gracia a una nueva vida, a una vida que es eterna. Te pedimos, Señor, que nos perdones si hemos pecado, si hemos fallado, y te pedimos también, Padre, que sea tu palabra que nos redarguya de todo pecado y que podamos, Señor, en esta mañana entonces comprender un poco más sobre este libro para que de hoy en 8 días podamos, Señor, empezar por cada versículo y que seas tú, mi buen Maestro, Espíritu Santo, guiándonos y llevándonos realmente no a un mero remordimiento, porque eso tú no lo haces, sino a un arrepentimiento genuino y bíblico. Te lo pedimos. Amén. Hermanos, libro de Filemón, vamos a leer versículo 4 y versículo 5, y pues bueno, ese será el punto de partida, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera, y espero que estemos todos atentos. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hasta allí nomás. Ahora, yo quiero que de este versículo usted note 2 cosas, que sería bueno que las anotara, si así lo quiere hacer. Primero, la oración constante de Pablo por Filemón. ¿Sí lo nota usted allí? Era una oración constante. Doy gracias a mi Dios, haciendo que siempre memoria de ti en mis oraciones. Y lo segundo es que el apóstol Pablo escuchaba algo de Filemón. Y la pregunta es, ¿qué escuchaba? Mire lo que dice el versículo 5. Porque oigo, ¿de qué, hermanos? Del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Hermanos, el día de hoy entonces, como lo hemos programado y establecido, seguiremos con el estudio de la carta del apóstol Pablo, pero quiero agregar algo más. Apenas terminemos, hermanos, creo que no nos vamos a demorar mucho en esta carta. Apenas terminemos, iniciaremos, hermanos, una enseñanza que sí nos va a durar bastantes semanas, titulada El Día del Señor. Y aprenderemos, hermanos, y será el Señor entonces quien nos guíe, ¿verdad? Quien hable en nuestras vidas. Muy bien, hermanos, la carta de Filemón es una de las cartas que tiene muchos temas. Y por supuesto esos temas los iremos enseñando pues a medida de que vamos avanzando. Permítame nombrar algunos temas que vamos a ver. El amor ágape. Este es un tema que vamos a ver y que es importante. Pedir perdón y perdonar, hermanos. Otra vez volvemos con ese tema. Pedir perdón y perdonar. ¿Por qué el apóstol Pablo en sus cartas paulinas siempre habla de pedir perdón y de perdonar? Porque esto es algo que para el ser humano
pues es difícil. Y cuando venimos a Cristo debería ser sencillo, ¿cierto? Pedir perdón y ¿qué? Y perdonar, pero no es tan sencillo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana todavía nos cuesta pedir perdón y todavía nos cuesta perdonar? Pero también, hermanos, en este libro vamos a ver la paciencia, que cuánto nos hace falta, ¿cierto? La paciencia, la paz. ¿Cómo olvidar las ofensas? ¿Cómo olvidarlas? El compañerismo. También vamos a hablar, hermanos, de cómo servir al Señor verdaderamente. Porque podemos servir al Señor, pero no hacerlo de la manera en que Él lo exige, sino que lo hacemos es a la manera nuestra. También hablaremos, hermanos, de la colaboración, que tanta falta nos hace. El servicio, el hospedar. A veces le huimos a hospedar, pero miren, hermanos, que es algo que el Señor también nos llama a hacer. Pero no lo hacemos porque quién sabe con qué maña vendrá. De pronto nos daña la cama, como dijo un hermano, de pronto me deja espíritus, y eso no es así, hermanos. Tampoco seamos tan religiosos. Muy bien, hermanos, vamos a hablar también de restaurar, de evangelizar, de discipular. Vamos a hablar de cómo obtener fortaleza en las dificultades. A veces nosotros decimos, no, es que el Señor es mi fortaleza, y es así. Pero a veces no sabemos cómo obtener fortaleza en medio de la dificultad. Mire este otro tema, hermanos, ser humildes. Ser humildes. Y esto significa que debemos dejar a un lado ¿qué? La altivez, ¿cierto, hermanos? El orgullo. También vamos a ver cómo tomar decisiones sabias. Honestamente, hermanos, todos los que estamos acá tomamos decisiones sabias a cada instante. Pues la respuesta es no. Si usted cree que toma las mejores decisiones, pues bájese de esa nube, porque no es así. También vamos a ver, hermanos, cómo ver la misericordia. Hoy hablamos de la misericordia, pero este libro nos habla de qué, hermanos, de la misericordia. Y también veremos la libertad en Cristo. Hermanos, 9 puntos que los trataré muy rápidamente. Veremos esta mañana, si usted los quiere anotar. Primero, vamos a mirar quién es el autor de la carta. Porque a veces, hermanos, uno pregunta, bueno, ¿quién escribió tal carta? Y nos ponemos a inventar un nombre de qué. Pero no, vamos a mirar quién es el autor de la carta, vamos a ver en qué año se escribió también, como punto número 2. Como punto número 3, vamos a formular esta pregunta: ¿a quién está dirigida la epístola de Filemón? ¿A quién, hermanos, está dirigida la epístola de Filemón? El punto número 4 es otra pregunta: ¿quién era Filemón? Vamos a ver una muy breve biografía. ¿Quién era Filemón? La quinta pregunta es esta: ¿dónde se escribió la epístola de Filemón? ¿Dónde? Vamos a mirar el autor de la carta, pero también vamos a mirar dónde se escribió. Como punto número 6, hermanos, vamos a ver el tema central del libro de Filemón. Yo a veces escucho hermanos decir, no, es que el tema de la Biblia es Jesucristo. Amén. Y es así. Pero cada libro particularmente tiene un tema, perdón. Por eso el autor propone o coloca el tema que va a ser importante. Veremos también como punto número 7, hermano, doctrinas importantes de la epístola de Filemón. O sea que les voy a ayudar un poquito, porque, hermanos, miren, ¿qué hacemos a veces? Entramos a un libro, pero se nos olvida buscar las doctrinas. Simplemente decimos, sí, es Pablo, tiene tantos... Es que es más, hermano, uno pregunta cuántos capítulos tiene y ni siquiera sabemos cuántos capítulos. Nos ponemos a inventar ahí. Y vamos a mirar, hermanos, versículos claves, porque cada libro tiene unos versículos claves. Y conclusiones y aplicaciones. Hermanos, punto número 1, el autor de la carta.
El libro de Filemón, en el orden que usted y yo lo conocemos cuando vamos a la Biblia, ¿cierto? En ese orden, pues es la carta número 18. Usted puede contar y se va a dar cuenta de que en el índice de su Biblia aparece como la carta número 18 en el Nuevo Testamento. Pero cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta de que es la número 13. Recuerde que las cartas paulinas, es decir, escritas por el apóstol Pablo, ¿cuántas fueron? 13. Porque el libro de Hebreos, aunque algunos, de una manera muy hábil, no sé cómo lo hacen, pues asumen que fue Pablo, y asumir no es pecado, pero dejarlo por sentado sí. Entonces no podemos decir que Pablo escribió Hebreos porque no es así, hermanos. Solamente hay 13 cartas conocidas como cartas paulinas, y la última, como usted lo puede ver, es la carta de Filemón. Hermanos, hasta el día de hoy no hay duda, comenzando por los judíos, comenzando por ellos, no hay duda que ellos reconocen que la autoría de la carta de Filemón es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, ha escrito 13 cartas, y cartas con un alto desempeño en cuanto a doctrina. Y agradecemos a Dios por este hermano. Por lo tanto, mi hermano, recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta, pero ¿cómo la escribió? Siendo guiado, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Hermanos, es tan verdadera y real su autoridad por parte de Pablo, que la misma epístola, pongan cuidado por favor, la misma epístola de Filemón pues lo identifica. O sea, hermanos, nosotros no podemos empezar a buscar, claro, la historia es importante. Cuando uno va a la historia y uno lee libros y uno comienza a meditar en la historia, pues qué bendición. Pero mire, hermanos, como lo aprendí en el seminario, la Biblia se interpreta de tal manera que ella misma a usted y a mí nos dice todo lo que necesitamos saber de su carta. Vamos a leer los versículos 1, después el número 9 y finalmente el 19. Leamos, hermanos, el versículo 1, solamente la parte A. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Note que en todas las cartas que Pablo escribe, él mismo se muestra como autor, Pablo. Ahora, esta carta, hermano, tiene una particularidad, y lo vamos a mirar, si Dios nos lo permite, de hoy en 8 días. Si usted nota las 12 cartas que Pablo escribe, Pablo nunca se nombra como prisionero de Jesucristo, como apóstol, dice otras cartas, pero no como prisionero. Esta es la única carta que el apóstol Pablo se nombra como prisionero de Jesucristo, y hay un porqué. No es solamente de que Pablo dijo, no, pues en esta cambiemos a ver y coloquémonos como prisioneros, no. Hay algo maravilloso, hermanos, y lo vamos a mirar después. Entonces, el primer versículo, en la parte A, ¿qué dice? Pablo, prisionero de Jesucristo. Estamos hablando del autor, ¿no? Pero mire el versículo 9, para que tengamos ahora otro argumento más basado en este libro. Dice Pablo: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además, mire que dice la segunda vez, prisionero de Jesucristo. ¿Sí lo está notando usted? Pablo mismo está reconociendo que él es ¿qué? El autor. Hermano, no tenemos que inventar, solamente leer y estudiar la Biblia. Si lo hacemos de esa forma, hermanos, vamos a sacar una gran riqueza. Aquellos que aquí son profesionales saben que para usted aprender lo que sabe, tuvo que haber leído libros pues de eso que usted estudió. O si no, ¿cómo usted va a saber lo que sabe?
Los que estudiamos la Biblia, pues debemos, hermanos, ir al texto, revisarlo muchas veces, leerlo, para así sacar la riqueza que está allí. Vamos a mirar ahora el versículo 19, hermanos, porque ahora Pablo es más enfático y ahora vamos a ver en toda la plenitud que realmente Pablo escribió esta epístola. Veamos el versículo 19. Dice, yo, Pablo, lo escribo. ¿Cómo, hermanos? De mi mano. Entonces note que Pablo mismo escribe esta carta. Porque a veces se piensa, hermanos, y hay otras cartas que después las estudiaremos, donde Timoteo, evidentemente, quizás él le ayuda a escribir o a ser un escriba, mientras que Pablo dictaba. Pero en esta carta específicamente, lo que se nos dice es que Pablo escribe de su propia mano. ¿Sí lo está viendo allí? Muy bien, hermanos. Entonces observamos cómo esta carta nos muestra, hermanos, con toda claridad quién fue su escritor. ¿Quién fue el escritor? Pablo. La carta de Filemón hace parte de las epístolas de la prisión junto con Efesios, Filipenses y Colosenses. Pero hermanos, les recuerdo nuevamente, apenas terminemos esta carta, tenemos que hacer un alto, hermanos, vamos a hacer un alto y vamos por unos meses a abandonar nuestro estudio sobre las cartas de la prisión y nos vamos a dedicar, Dios mediante, a estudiar el día del Señor, desde el principio hasta el fin. ¿Sí me escucharon, cierto, hermanos? Muy bien, vamos a ver ahora el punto número 2, hermanos. Vamos a mirar el año en que se escribe Filemón. Miren, hermanos, cada carta tiene un año promedio posible o aproximado. Por ejemplo, el libro de Efesios se cree que fue escrito en el año 60 después de Cristo, el libro de Efesios. El libro de Filipenses se cree que fue escrito entre el año también en el año 60. El libro de Colosenses también en el año 60. Pero cuando estudiamos estas 4 cartas, incluyendo, por supuesto, Filemón, pues hermano, hay una fecha aproximada entre el año 60 al 62. Entre el año 60 al 62. El apóstol Pablo, ¿por qué estaba en la cárcel, hermanos? Por causa del Evangelio. El apóstol Pablo se encuentra prisionero en la cárcel de Roma. Pero mire, hermanos, él estaba en un arresto domiciliario. Estaba en un lugar donde quizás, y por la historia, llega este hombre llamado Onésimo, un esclavo. Y este hombre Onésimo llega huyendo de Colosas y viene precisamente a refugiarse allí en Roma. Ahora, hermanos, cuando este hombre llamado Onésimo viene a Roma, ¿qué sucede? ¿Será que el apóstol Pablo lo regaña o comienza a decirle, bueno, voy a escribir una carta para que sea pública y todo el mundo se dé cuenta de lo que usted hizo? No. ¿Pablo qué hace? Pablo toma a este hombre llamado Onésimo y miren, hermano, lo que él hace y a veces nosotros no lo hacemos. Lo primero es que le predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Le predica el Evangelio. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, no se pone a contarle historias o cuentos de la cripta. No, hermanos, le predica el Evangelio. Pero además de eso comienza a hacer algo llamado discipulado. Por eso es necesario los discipulados, porque uno va aprendiendo una doctrina y aún mejor, hermano, cuando hay un maestro apto para eso o cuando hay maestros capaces. El apóstol Pablo, permítame remitirlo en la historia, él estaba a las puertas de un juicio.
Usted puede recordar el capítulo 1 del libro de Filipenses, donde el apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo? Esperando un juicio. Pero aún así, en medio de las dificultades o en medio de los problemas que hace el apóstol Pablo, comienza a discipular ¿a quién? A Onésimo. Pero hermanos, seamos sinceros, a veces hermanos nos ocupamos en momentos de angustia más de nuestros problemas que de los otros. Seamos sinceros. El grave problema de los creyentes de este tiempo, no del pasado, de este tiempo, es que ahora estamos más interesados en nuestro propio reino. Pastor, ¿qué significa eso? Pues que estamos más interesados en nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras metas, nuestros sueños, y a mí no me importa finalmente lo que otro viva. Pero Pablo no hizo eso. Pablo, en medio o a puertas de un juicio, él toma ¿a quién? A Onésimo, y comienza a discipularlo. Comienza a hablarle del Evangelio. Comienza a hablarle de Cristo, ¿cierto? De su muerte, de su obra. Y también, por supuesto, le habla de la resurrección. Y yo creo que dentro del discipulado que hizo el apóstol Pablo a Onésimo, yo creo que él de pronto le dijo algo como: y si un día usted, Onésimo, muere, no se preocupe, el Señor un día regresará. Tranquilo. Hermanos, qué importante, después de haber dicho lo que acabé de decir, qué importante es tomar tiempo con personas, con hermanos y discipularlos. No tengamos ningún reparo, hermanos, en invertir tiempo a otros. Pero si usted va a invertir tiempo, que sea tiempo de calidad. ¿En quiénes invertimos tiempo de calidad? En nuestra familia de carne, ¿o no? Entonces podemos irnos desde por la mañana a una casa y nos vamos por la tarde. Y decimos: vea, fuimos, nos atendieron, qué chévere, la pasamos bien. Pero cuando es el tema de hermanos, no lo hacemos así. Tenemos, no sé, tenemos como el tiempo medido. Estamos mirando el reloj. Uy, hermanos, pero dígame rápido porque, hermanos, tiempo de calidad. Yo creo, hermanos, quizás usted no cree lo mismo que yo creo, pero yo creo que Dios un día sí nos va a pedir cuentas por el tiempo que podíamos haber invertido en algún hermano y no lo quisimos hacer. Yo creo que Dios sí nos va a pedir cuentas un día. Yo creo, hermanos, que aquellos que tenemos, por ejemplo, un plan móvil y tenemos minutos ilimitados, pero no llamamos a nadie, yo creo que el Señor, justamente en su justicia, Él sí nos va a pedir cuentas. Por ejemplo, hermanos, debo decirlo que hay hermanos que me llaman, hablamos, nos reímos, compartimos, pero uno añora la llamada de otros hermanos. Y mire lo curioso, a veces, hermano, uno recibe una llamada o uno recibe un mensaje por el WhatsApp, pero ese mensaje uno ya sabe que es para decir: pastor, no voy a ir a la iglesia. Para nada más, hermanos. Ahora, hermanos, yo comprendo que estamos ocupados, ¿cierto? Yo sé que todos están ocupados, todos. Yo sé que en la iglesia, afortunadamente, no hay hermanos sin oficio. Yo sé que todos están ocupados, pero, escúchenme, hermanos, no podemos tener siempre la misma excusa. ¿Cuál es la excusa que siempre decimos? Estoy ocupado. No tengo tiempo. En este momento voy de salida. Si me hubiera llamado más temprano, de pronto. Si me hubiera llamado a mediodía, de pronto o más tarde. Hermanos, siempre ponemos una excusa para algo, hermanos. Pero cuando es para nuestro reino, ahí sí no hay excusas. Ahí sí no. Entonces, hermanos, si hemos dicho que la familia del Señor, con la que un día nos encontraremos, es la más importante, entonces ¿por qué no lo hacemos así?
Qué bueno que usted un día pueda llamar a un hermano y de pronto el hermano está bien, puede estar bien económicamente, puede estar bien en otras áreas, pero le aseguro que en todas sus áreas no es feliz y pueda que usted le dé una palabra de consuelo. Hermanos, leamos Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Solamente le voy a recordar lo que ya estudiamos. Mire lo que Pablo le dice a los hermanos allí de la iglesia en Filipos. Completad, ¿ya están todos allí, hermanos? Completad ¿qué? Mi gozo. Permítame leer otra vez esa parte. Completad mi gozo. ¿Por qué Pablo dice eso? Quizás él no estaba de todo tranquilo por algunas situaciones. ¿Qué sigue diciendo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y mire el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, ¿hacemos esto? ¿Hacemos esto que hemos leído? ¿Estimamos a cada uno de nuestros hermanos como superiores? Les aseguro que no. A veces los vemos como inferiores. Pero yo sí he conseguido. ¿Y él o ella qué? Pero recuerde que en el Señor todos somos iguales. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Hermanos, punto número 3, y esta es la primera pregunta: ¿a quién está dirigida la epístola de Filemón? Les recuerdo que todo está allí en los versículos, en los 25 versículos. No tenemos que hacer una exégesis muy profunda porque ahí mismo está. Esta carta, entonces, en primera medida, como es una carta personal, ¿a quién estará dirigida, hermanos? A Filemón, muy bien. Recuerde que Filemón era un amigo íntimo de Pablo. Filemón, amigo íntimo de Pablo. Pero quiero que usted note que Pablo quizás también tenía en mente que esta carta fuera dirigida y que fuera leída a otro grupo de personas, pero mayormente esta carta, hermano, va a Filemón. Vamos a leer los versículos del 1 al 3, hermanos. Versículos del 1 al 3, porque allí podemos ver entonces esto que estoy diciendo. Versículos del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y mire lo que dice, al amado Filemón, ahí vemos una característica de él, colaborador nuestro. Pero sigue diciendo, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, vemos entonces que Pablo también remite su carta ¿a quién? A la familia de Filemón. En este caso a Apia, que era su esposa, ¿cierto? Según la historia. Pero también vemos que el apóstol Pablo remite esta carta ¿a quién? A Arquipo. ¿Quién era Arquipo? Hijo de Filemón, según la historia. Algunos dicen que Arquipo fue anciano de la iglesia, pero la idea de que fue su hijo es la más acogida. Es decir, no es muy claro si Arquipo realmente fue anciano o pastor allí, pero lo que sí se deja claro es que fue el hijo de Apia y de Filemón. Pero también vemos que el texto que nos dice, hermanos, que esta carta fue dirigida a la iglesia local, porque había una iglesia local que estaba reunida ¿dónde? En la casa de Arquipo, de Apia
y por supuesto de Filemón. Y aquí, mis hermanos, voy a hacer una aclaración que es muy importante. Escuchen. Filemón no era ni anciano, Filemón tampoco era diácono de esa iglesia en la casa, porque eso no es lo que enseña el texto y tampoco la historia. Pero había una particularidad de Filemón. Él tenía un deseo de servir, Filemón, tenía un deseo de amar, pero también tenía deseo de tener coinonía amorosa por otros hermanos. Por eso él permitió que hubiese una iglesia en casa. Por eso para Pablo, Filemón era alguien muy especial, hermanos. Qué maravilloso entonces, hermanos, es tener personas a nuestro lado que sean importantes, ¿cierto? Y que sean especiales. Por eso, mis hermanos, no nos podemos negar jamás a la idea de tener amigos, pero verdaderos amigos. Pero para tener amigos, ¿cómo debemos mostrarnos, Valentina? Como amigos, ¿cierto? Porque si usted dice, yo quiero tener un amigo, pero usted nunca se muestra como amigo, pues ¿cómo usted desea tener amigos? Y eso es lo que enseña Proverbios, ¿cierto, hermanos? El que quiera ser amigo, muéstrese como amigo, ¿cierto? Muy bien, hermanos. Punto número 4, ¿quién era Filemón? La palabra Filemón significa afectuoso. Si el Señor a usted le regala un hijo, pues hermano, quítese esos nombres de moda, esos nombres que hoy en día pues la gente quiere colocarle a sus hijos, como Cristiano, Messi, entre otros, hermanos. Este nombre es muy maravilloso, Filemón, Onesíforo. ¿Por qué hacen esa cara, hermanos? Si es un nombre bíblico. O a su hijita, Apia. Llegó nuestra hermana Apia. ¡Qué bendición! Hermanos amados, Filemón significa afectuoso. Pero ¿quién era Filemón? Filemón era un creyente comprometido por la causa de Cristo. Es lo primero que usted debe tener en su mente. Cuando a usted le pregunten por Filemón, su respuesta debe ser esta: un creyente comprometido por la causa de Cristo. Cuando usted pregunta por un hermano, el que sea de nuestra iglesia local u otra, ¿podríamos decir lo mismo? O usted puede decir, no, ese hermano, como rarito la verdad, o esa hermana es más rara todavía. Pero mire lo que nos dice la historia, era un creyente comprometido por la causa de Cristo. Ahora, imagínese a este hombre en su casa, arreglándola, limpiándola con su esposa, para que en el día del Señor se pudiese hacer la reunión. Qué maravilloso, ¿no? Pero mire que Pablo no dice perezoso, él no dice se levantaba a las 12 del día, no trabajaba. No, hermano, era un creyente comprometido por la causa de Cristo. Pero además de eso, fue discipulado por Pablo. Y mire qué maravilloso al ver que este hombre llamado Onésimo, que hizo algo en contra de Filemón, también fue discipulado ¿por quién? Por Pablo. ¿Es casualidad? No, hermanos. En el decreto del Señor ya él tenía todo organizado. ¿Por qué? Porque algo iba a pasar. Y vamos a verlo más adelante. Este hombre se cree que era residente, hablando de Filemón, en Colosas o en la Odisea. Generalmente uno siempre piensa en Colosas, porque eso es lo que la historia enseña. Pero también se cree que fue un hombre residente en la Odisea. Hermanos, la Odisea estaba o está ubicado todavía, o estaba ubicada primero en el continente de Asia, en la región en la cual conocemos hoy en día como Turquía. La Odisea fue una ciudad muy próspera, hermanos, muy próspera, famosa por sus textiles de lana, pero además de eso también famosa por el algodón, y se cree, conforme, hermano, la historia, que Filemón era un industrial textil. Tenía obreros, tenía esclavos
y tenía también empleados. Pero además de eso se cree que Filemón fue adoctrinado, como ya lo dije, por el apóstol Pablo, mucho más antes, por supuesto, de que conociera a Onésimo, hermanos. Miren, hermanos, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de alguien que permitió que el Señor moldeara su vida. Pero además de eso, era un hombre que tenía empresa, que daba trabajo. Y esto es glorioso, hermanos. Por eso, hermanos, el reto de cada creyente es dar un buen testimonio. Y si el Señor a usted le permitiera tener una empresa un día, hermano, los primeros a contratar, si se pudiera, los creyentes, pero de buen testimonio, hermanos, de buen testimonio, no aquel que llega tarde, no aquel que no estudia, que no se prepara. No, ese no sirve. Alguien juicioso, alguien que realmente quiere echar hacia adelante. Y usted, si un día Dios le da una empresa, sea un buen jefe, no maltrate, pague lo justo. Son 8 horas, no le diga, venga, quédese otras 2 horitas y lo viene empanada. Hermanos, lo justo. Hermanos, Filemón es conocido como el evangelista, y qué bueno que usted pueda anotar allí, porque mire que hoy en día carecemos de evangelistas. Carecemos. Hoy en día todos quieren ser pastores. Todos quieren, yo no veo a nadie que diga que yo quiero ser evangelista. No, todos quieren ser pastores, todos quieren tener una iglesia, unos quieren hacer su iglesia a su acomodo, uno no entiende cómo quieren hacerla, otros pues vamos en el camino de tener una iglesia conforme a la Escritura. Pero mire, hermanos, este hombre no estaba solo, sino que junto con su familia, como ya lo vimos, tenían una iglesia en casa y allí se hacían las reuniones. Claro, hermanos, que la Biblia y la historia no nos dicen que ellos hacían, ¿cómo se llama esto? Como juegos para romper el hielo. No, ellos no hacían eso. Como hoy en día, dinámicas. No, ellos, hermanos, sí predicaban la palabra, pero hoy en día, para que los grupos o las iglesias no sean aburridas, entonces que hagan dinámicas, que hagan juegos. No, hermanos, lo único que necesitamos es la palabra y punto. Si usted con eso es feliz, qué bueno. Si no, busque una iglesia no a la manera de la Biblia, sino a su acomodo. ¿Por qué la gente se aburre en las iglesias? Porque en su mente está buscar iglesias a su acomodo. Hermanos amados, al recibir la carta de Pablo, que por supuesto fue dirigida a Filemón, este hombre debía permitir el retorno de Onésimo, de lo cual estamos seguros que así lo hizo. ¿Quién era Onésimo? Un esclavo que quizás había tomado algo, había tomado algo ajenamente que no tenía que tomar, pero que el Señor le perdonó. Y que más adelante veremos, hermanos, cómo el Señor sí perdona los pecados más graves. Cómo el Señor sí nos promete perdonarnos los pecados pasados, presentes y futuros. Ese tema de que el Señor solamente nos perdonó en el pasado, no, hermanos, Dios nos perdonó todos los pecados. Pregunta, ¿por qué? Porque Él sabe que usted va a pecar y que yo lo voy a hacer. ¿O no, hermanos? Él sabe que usted mañana puede cometer un pecado, pero el Señor ya le perdonó. Que quizás tiene que pasar un momento de disciplina, sí, pero el Señor ya lo perdonó. Mire este comentario, hermanos, que quiero traer en esta mañana. Si Onésimo recibió algún dinero que Pablo le ofrecía por la deuda causada por el esclavo, pues la historia no lo muestra, pero de lo que sí podemos estar seguros es que aunque la Biblia no lo registra, él, es decir, Filemón, recibió con toda buena voluntad ¿a quién?
a Onésimo. Ya no lo recibió como esclavo, sino ahora como hermano. Y esto significa, hermanos, que si el día de mañana usted perdona a alguien, usted no puede ni siquiera recordarle el pasado, porque no es válido. Y eso lo hacemos siempre. Y más, hermanos, cuando hay una dificultad como pareja o como familia, siempre estamos recordando algo pasado. Y permítame recordarle a los hermanos que son casados y son creyentes, como lo hablábamos con unos hermanos, el Señor nos llama a amarnos fraternalmente, entendiendo que antes de ser esposos somos hermanos. ¿Sí? Y que el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Muy bien. Punto número 5, hermanos. Quisiera avanzar más despacio, pero quiero respetar los tiempos que hemos designado. ¿Dónde se escribió esta carta? La carta de Filemón fue escrita, primero, como ya lo hemos dicho, ¿por quién, hermanos? Por Pablo, por el apóstol Pablo, aproximadamente entre los años 60 al 62, cuando él estaba en un arresto domiciliario. Y para poder ver esto, hermanos, acompáñenme a Hechos 28, del 30 al 31. Vamos a ver entonces dónde se escribió, y ya lo estoy respondiendo. Se escribió mientras que Pablo estaba en una cárcel. Hechos 28, versículo 30 al 31, hermanos. ¿Ya lo tiene usted? Voy a esperar, hermano, que usted lo tenga, para que juntos podamos evidenciar con argumentos bíblicos que realmente esto sucedió. Le repito, hermano, Hechos, capítulo 28, vamos a leer tan solo 2 versículos, versículo 30 y versículo 31. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Allí, quizás, llegó ¿quién? Onésimo. Muy bien, Onésimo. Pero si hiciéramos una pregunta, hermanos, a este texto, deberíamos de preguntarle al texto, bueno, ¿y Pablo qué hacía o qué hizo durante esos 2 años en esa casa alquilada? Pues mire el versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Note entonces, hermanos, que lo más acertado es decir que Onésimo, cuando llega de Colosas o de la Odisea a Roma, el apóstol Pablo, ¿cómo lo esperó? Listo y preparado para predicarle el reino de Dios y enseñarle acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba dando una clase magistral de cristología. Eso estaba haciendo Pablo. Y eso es lo que debemos hacer. Enseñarle a los hermanos sobre Cristo. ¿Quién es Cristo? Sus atributos, lo que Él hace, lo que Él hizo. Eso es lo que debemos hacer. Y no solamente, pues venga a la iglesia y así de pronto el Señor lo toca. Muy bien, hermanos. Creo que hasta aquí usted me ha entendido, ¿cierto? Vamos a ver ahora, hermanos, el punto número 6. ¿Cuál es el tema central del libro de Filemón? Pues, hermanos, podríamos ver muchos temas, porque realmente hay muchos temas, pero hay uno en particular, que ese es el que tenemos que tener en cuenta y que vamos a estar estudiando, y que quiero que usted lo tenga en su mente. ¿Cuál es el tema central del libro de Filemón? El perdón. El perdón que Filemón le otorgó a Onésimo, su esclavo. Hermano, ese es el tema central. El perdón que Filemón le otorgó a Onésimo, su esclavo. Y la pregunta es, ¿para qué ahora? Para así ser recibido en su casa, ya no como un esclavo, sino ahora como hermano. Pero traslademos eso, como lo vamos a ver entonces, para aquellos que aman al Señor o que estaban muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, Dios hizo lo mismo. Vio
nuestro pecado, vio nuestra dificultad, y el Señor ahora nos llamó de muerte a vida y nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cómo llegamos al Señor? Como esclavos, ¿cierto, hermanos? Esclavos del pecado, esclavos de la miseria, esclavos de lo que usted quiera imaginarse. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos perdonó. Miren, hermanos, usted puede tener muchas cosas, pero lo más valioso que podemos nosotros decir que tenemos es el perdón de Cristo, hermanos. Porque el día que usted vaya y esté delante del Señor, el Señor no lo va a colocar con las cabras, sino que el Señor lo va a reconocer. Por eso allí en 1 Timoteo el Señor dice que el Señor conoce los que son suyos. Él sabe quiénes son suyos, porque los que son del Señor tienen una marca específica. Son aquellos que perseveran, no son aquellos que vienen un día, se van y nunca más vuelven, y uno pregunta, no, está en el mundo. No, ya no ama al Señor. Esos no, nunca fueron realmente. No es que no sean, es que nunca fueron. El problema es que nosotros pensamos que sí eran, pero nunca fueron. Y si usted, mi hermano, está en el Señor, le digo una cosa, el Señor primero lo ha perdonado, ya lo perdonó, aunque usted siga pecando. Y aunque yo peque. Y lo segundo, mi hermano, usted fue justificado por Cristo. Por lo tanto, el Señor a ti ya te ve como alguien justificado y como alguien que ya ha sido perdonado. Amén, hermanos. Número 7, hermanos, vamos a mirar doctrinas que esta epístola de Filemón sostiene y que nos muestra y que nosotros debemos predicar. El doctor y maestro Cornelius Hilleman, creo que así se dice, pues mire lo que él dice, hermano. Él menciona que Martín Lutero vio la doctrina de la justificación por fe en Cristo como un simbolismo del perdón de Onésimo. ¿Sí lo nota usted? Lo que este hombre, Martín Lutero, vio fue que así como Filemón perdonó a Onésimo, de la misma manera Cristo hizo con nosotros. Nos perdonó de una sola vez y para siempre. Y nunca más volverá a recordar, hermanos, perdónenme que haga hincapié en esto, pero el Señor jamás volverá a recordar los pecados. ¿O será que sí lo hace? No lo hace, hermanos. ¿Se acuerda cuando el Señor, por gracia, permitió que el Mar Rojo se cerrara? Y los que iban a caballo y en sus carros fueron echados allí. Y de allí hay una canción que de pronto, o una alabanza que quizás hace mucho tiempo usted cantaba y danzaba y hasta hacía el caballito y daba vueltas por todo lugar. Echó a la mar los carros del faraón. Pero permítame decirlo bíblicamente. El Señor, ¿qué hizo, hermano? Tomó todos nuestros pecados, todos, sin quedarse uno solo. Y el Señor los echó a la mar y nunca más los ha vuelto o los volverá a recordar. Pero nosotros sí somos buenos para eso, ¿o no, hermanos? Es que hace 30 años, acuérdese cuando usted... Venga, pero es que Dios ya me perdonó. Sí, pero de todos modos para que no se le olvide. No, a mí no se me olvida. Dios ya me perdonó. Hermanos, no juguemos a eso. Eso es maluco. Los que son casados o los que se van a casar, no hagan eso. ¿Se acuerda cuando fuimos y cuando venimos? Porque eso trae rencillas. Por eso el Señor no recuerda eso. Porque si el Señor recordara nuestros pecados, ¿cómo estaríamos nosotros mal a cada momento? Pero otra vez el Señor no. Por eso, hermano, el Señor ya olvidó nuestros pecados. Amén, hermanos. Si su esposo un día llega a Cristo, o si es creyente, o su esposa, ya, pues el pasado déjelo pasado. Ni siquiera en chiste. ¿Se acuerda cuando usted era un borracho? Mujer necia, imprudente. Hermanos, leamos Filemón 18:19.
Dice, porque aquí vamos a ver la doctrina de la justificación, ¿no? La doctrina que Martín Lutero vio y que por supuesto vemos allí. Y vamos a hablar, hermanos, vamos a tomarnos el tiempo para hablar de la justificación por fe. Y si en algo te dañó o te debe, que dice Pablo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Tremendo, ¿no, hermanos? Hermanos amados, esto fue lo que hizo el Señor. Esto fue lo que hizo el Señor. ¿Cuánto le debíamos al Señor y cuánto le debemos? Todo. Por eso, neciamente estar diciendo es que yo tengo esto y es que con el sudor de mi frente gané esto otro. Cálmense. Cálmense, hermanos que leen libros sobre cómo hacerse ricos. Es el Señor que te ha dado lo que tú tienes, por la gracia solamente. Y ojo, porque eso no termina. El Señor, si tú eres fiel, te seguirá dando, pero no para que te crezcas, sino para que seas más fiel. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si el Señor te bendice, pues qué bueno, pero sigue siendo fiel. Hermanos, versículos claves, hermanos. Esto simplemente es una abrebocas, ¿no, hermanos? Porque vamos a estar estudiando. Versículos claves, 3 versículos, hermanos, que podemos ver allí. El primer versículo, Filemón 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. No se preocupe, hermanos, vamos a tomarnos el tiempo para enseñar este versículo. Ahora pasemos al versículo 16. ¿Sí están en la Biblia ustedes, hermanos? Dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahí vamos a ver, hermanos, cómo Pablo le dice a este hombre, hermano, recíbalo como hermano, sí, está bien, en la carne, pero mayormente en el Señor. Porque en el Señor, hermano, pues hay una familia. Por eso en este momento nuestra familia está reunida. La verdadera familia, ¿no? Porque hay muchos que están infiltrados en las iglesias. Y el versículo 18, hermanos, la doctrina de la justificación. ¿Usted quiere hablar de justificación? ¿Usted no sabe cómo? Versículo 18 y versículo 19 de Filemón. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice Pablo? Ponlo, colócalo. ¿A dónde? A mi cuenta. Que es lo mismo que el Señor hizo con sus pecados y con los míos. Hermanos, como conclusión final, hermanos. Estas son conclusiones que tienen aplicaciones. Primero, hermanos, pónganme cuidado. Podemos decir entonces que el estudio de las Sagradas Escrituras, ¿qué pueden hacer cuando estudiamos fielmente? Por ejemplo, estamos estudiando los atributos de Dios, ¿cierto? Con nuestro hermano, lo estamos estudiando. Entonces, cuando yo estudio fielmente la palabra de Dios, ¿qué puede suceder? Permítame decirle esto. Primero, el Señor a través de su palabra nos capacita, ¿cierto, hermanos? Nos capacita. Por ejemplo, cuando usted dice, es que me voy para una capacitación, pues la pregunta es, ¿usted para qué se va? Pues para que le enseñe, ¿cierto? No para tomar tinto, no para hablar con el amigo o la amiga, no para chismosear, sino para capacitarse. Pues, sin embargo, uno ve que en esas capacitaciones están hablando y no aprenden nada. ¿De qué aprendió? No aprendió nada y no va a mamar gallo nomás. Pero además de eso, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, ¿qué más hacemos? Nos educamos bíblicamente, ¿cierto? Ya hablamos diferente, aprendemos. Ya no estamos, no, que el pastor dijo una cosa y no, hablamos lo que la Biblia enseña. Pero además de que nos capacitamos y nos educamos, hermanos, mire, crecemos en conocimiento.
¿Usted ha crecido en conocimiento? Yo creo que sí. Cuando hablamos de los atributos ya podemos decir, el atributo claro. Pero todavía no se considera un duro, que no lo es. Crecemos en fe, hermanos, ¿cierto? Entonces tenemos más fe. Crecemos en amor. Crecemos en perseverancia. Viene un problema y que han dicho algunas hermanas, no, yo con el Señor. ¿Eso cómo se llama? Perseverancia y fe. Crecemos en disciplina. Uno ya sabe que uno llega a la iglesia a sentarse juicioso, a escuchar la palabra. Y nos volvemos constantes, creo yo, hermanos. Espero no fallar. Espero que usted esté leyendo la Biblia todos los días, escuchándola, aprendiendo. Pero lo más importante de todo esto, hermano, es que vamos a exaltar a Cristo de la manera correcta. ¿Cierto, hermanos? Eso es lo más importante. Entonces usted ya puede decir, para mí, lo primero, ¿quién es? Cristo. Para mí, ¿quién es el primero? El Señor. Que me quiten todo, pero desde que no me quiten el Señor, todo está perfecto. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, hermanos, no se nos haga raro si viniese una persecución. Ahí vamos a ver quién es cada cual. Vamos a ver. Si a ti, mi hermana, si viniera una persecución y a ti, hermana, tomaran a tu esposo y le dijeran a usted, vamos a matarlo, a cortarle la cabeza, si usted niega a Cristo, ¿usted qué haría? Usted podría decir, no, pues que le corten la cabeza. Amén. Pero yo sé que estaremos con el Señor. O usted que así, sí, ya no creo en Cristo. ¿Usted qué haría? Yo creo que lo que algunos harían sería negar al Señor, hermanos. Que les corten la cabeza, que le corten la mano y los pies y todo. Eso no es importante. Un día estaremos con el Señor, de cuerpo presente y todos, hermanos. ¿No? ¿Me dicen amén? Les costó, ¿no? Muy bien, hermanos. Segundo, el estudio del libro de Filemón, ahora sí más particular, pues nos llevará a comprender la importancia del amor de Cristo, ¿cierto?, hacia sus hijos redimidos. Si nota usted cómo Pablo amó a Filemón y a Onésimo, pero también le escribe para que perdone. Pero también, hermanos, vamos a ver el amor hacia otros hermanos, el perdón, el respeto, tener paciencia, servir, amar no fingidamente. Y voy a terminar con esto, hermanos. Y yo lo he dicho muchas veces, cuando usted dé un abrazo sincero, hermano. Pues obviamente a las mujeres hay que ser los varones más respetuosos, ¿no? Pero un abrazo que realmente se sienta, no esos abrazos ahí que uno dice, este hermano está como raro. A uno lo abrazan y es como así, sí, uno ni sabe si le está echando bien o lo quieren realmente saludar. Hermanos, póngase sobre sus pies, vamos a orar. Y vamos a terminar, hermanos, vamos a tomarnos 5 minutos, 6 minutos saludando, hermanos, tomando algo y iniciaremos nuestro discipulado. Hermanos, oremos. Señor, qué bueno es venir ante ti, Señor. Qué bueno es amarte. Qué bueno es que tú nos hables. Qué bueno, Señor, es poderte adorar como lo aprendíamos esta mañana, entendiendo que tú eres el dueño de todo. Gracias, Señor, por este salmo y gracias por cada palabra. Hoy, Señor, terminamos la segunda enseñanza sobre Filemón, pero si tú no lo permites y nos da la vida, empezaremos a estudiar muy juiciosos esta epístola tan preciosa. Señor, permite que mi hermano aprenda, pero permíteme también a mí, o en este caso a mi hermano Steven y a mí, y a todos aquellos que invitemos a predicar, ser diligentes en el estudio, Señor, por favor, ser juiciosos, que no tengamos que pararnos acá simplemente a improvisar algo que ni siquiera hemos leído o estudiado. Pero también te pido que el nombre de Cristo sea glorificado. Oramos en esta mañana por todos los hermanos que hoy no vinieron, Señor, por aquellos que supimos o también por aquellos que no, y oramos para que ayudes a los demás hermanos y pastores. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, hermanos, vamos a sentarnos tan solo un minuto, hermanos, y damos gracias a aquellos que hoy participaron con nosotros.